Dios les bendiga mucho. Les saluda Michael Jonathan Sosa Cardona en el amor sublime de Jesucristo. La lección de hoy está basada en el capítulo 7 de Daniel, centrado en la eternidad, parte 2. Le pido encarecidamente que si usted no ha leído el capítulo 7 de Daniel, le pido por favor que haga una pausa y lo lea y luego continúe con el contenido de este video. Al igual que si lo ha leído previamente, también le voy a pedir que repase el contenido del capítulo y luego prosiga con el video. Por otro lado, si todavía no ha visto la primera parte de este video, también le pido que pueda verlo para que entonces pueda seguir disfrutando del contenido de este video. Empezamos. La lectura bíblica de este video o de este estudio es igual que la del estudio anterior o la del video anterior. Vamos a estar cubriendo en este estudio Daniel capítulo 7 versículo 1 al 28, o sea, todo el capítulo. El versículo clave es el mismo, el versículo 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Esto, por este versículo, es considerado nuevamente, ya que esta es la segunda parte del video anterior o del estudio anterior. Los objetivos de dicha lección son los siguientes. ¿Cuál es el propósito? Profundizar y repasar los conceptos del capítulo 7 del libro de Daniel para un mejor entendimiento de este. ¿Por qué importa? Es necesario entender los tiempos y las circunstancias en las que vivimos. ¿Cómo lo practico? Profundizando, reflexionando y evaluando lo que se lee en la palabra de Dios. A manera de introducción, este capítulo de Daniel es uno de los más importantes de todo el Antiguo Testamento, una guía fundamental para la profecía bíblica. Además, la visión del Hijo de Hombre es la pieza clave de la revelación del Antiguo Testamento sobre el Mesías. La sección en arameo del libro empieza en el capítulo 2, con el sueño que tuvo Nabucodonosor del Coloso, y termina al final del capítulo 7. Una razón de repetir una información similar en los capítulos 2 y 7 es que en el segundo se presentan los reinos del mundo desde una perspectiva gentil, mientras que en el séptimo se describen desde el enfoque del pueblo judío. Otra razón de repetirla es confirmar la veracidad de las predicciones. Como dijo José, los sueños del faraón se repitieron porque el asunto era firme de parte de Dios, y Dios se apresuraba a completarlo. Esto es en Génesis 41:32. La visión se incluyó para darles esperanza a los israelitas cautivos e informarle a la nación que la vida empeoraría para el pueblo en los tiempos de los gentiles, pero que al final se establecería el reino mesiánico. Vamos a profundizar sobre la visión de las 4 bestias. Va a haber quizás material un poco repetido en algunos slides, pero el motivo de este estudio es profundizar en esta visión de las bestias y tratar de explicarlas un poco más profundo. Empezamos. Visión de las 4 bestias. Cronológicamente, este capítulo se desarrolla antes del capítulo 5. Belsasar acababa de recibir un cargo de autoridad, y es probable que Daniel tuviera más de 60 años. En efecto, se cree que tenía 67. Los primeros 6 capítulos de Daniel describen relatos históricos. Por otro lado, los siguientes 6 son visiones, principalmente acerca del futuro. Daniel tuvo una visión de 4 bestias enormes y cada una representaba un imperio mundial. Fue un sueño similar al que tuvo Nabucodonosor en el capítulo 2.
El sueño de Nabucodonosor abarcaba el aspecto político de los imperios. El sueño de Daniel representaba su aspecto moral. Daniel vio las naciones malvadas y crueles que gobernarían sobre Israel, pero también vio el reino indestructible y eterno de Dios, que las conquistaría a todas. Bien, el león con alas de águila representa a Babilonia con sus rápidas conquistas. El oso que devastó al león es el imperio medo-persa. Las 3 costillas que tiene entre los dientes representan las conquistas de 3 enemigos principales. El leopardo con alas es Grecia. Sus alas muestran la rapidez de la campaña de Alejandro Magno cuando conquistó gran parte del mundo civilizado en 4 años solamente. Las 4 cabezas del leopardo son las 4 partes en que se dividió el imperio griego después de la muerte de Alejandro. La 4ª bestia hace referencia a Roma y a los postreros tiempos. Muchos eruditos, entiéndase, personas que estudian la Biblia, o sea, son bien estudiosos de la Biblia, creen que los cuernos corresponden a 10 reyes que gobernarán justo antes del reino eterno. Estos 10 reyes aún no habían subido al poder cuando Juan registró su visión en el libro de Apocalipsis, entiéndase en el capítulo 17, versículo 12. El cuerno pequeño es un futuro gobernante humano o el anticristo, lo cual puede hacer referencia a esto en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 y 4. Mediante estas imágenes Dios ilustra el final de todos los reinos terrenales en contraposición a su reino eterno. En el libro de Apocalipsis, Juan describe su visión de una bestia escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esto es en Apocalipsis 17:3. El ángel le dijo a Juan que los 10 cuernos eran 10 reyes, como hablamos ahorita de Apocalipsis 17:12. Es posible que sean 10 gobernantes bajo el mando del anticristo. El número 10 puede interpretarse en sentido literal o podría simbolizar la totalidad de los poderes terrenales que servirán al anticristo y pelearán contra Cristo. En la época de Juan, Roma era la potencia mundial, pero luego la seguirían otros poderes. O sea que, sean quienes sean los 10 reyes, someterán su poderío al anticristo y harán guerra contra Cristo y sus seguidores. Bien, aquí ya en el versículo 9, la profecía hace un giro hacia los postreros tiempos. La escena del juicio es similar a la que vio Juan cuando estaba en la isla de Patmos, cuando se le estaba revelando el Apocalipsis. Puede hacer referencia a esto en Apocalipsis 1, versículo 14 y 15. El anciano de días es Dios Todopoderoso, quien asigna poder a los reinos y también los juzgará. En el versículo 10 del capítulo 7 de Daniel, podemos apreciar algo bien interesante. El libro de Apocalipsis contiene una descripción similar de Dios con ángeles alrededor de su trono. Y es lo que podemos apreciar en este versículo del capítulo 7. Juan dice que había millones de millones. Y podemos leer una línea similar a esta en Apocalipsis capítulo 5, versículos 11 y 12. O sea, en otras palabras, una cantidad innumerable de ángeles rodean el trono de Dios y le sirven. Los ángeles son seres espirituales creados por Dios y ayudan a llevar a cabo su plan en la tierra. Ahora bien, dice también en este contenido del versículo 10, la frase "los libros fueron abiertos". Quiero que prestemos atención a eso, porque eso se refiere al juicio. Apocalipsis hace referencia al juicio final y dice también, como en Daniel, los libros
fueron abiertos. Pero también se dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Esto está en Apocalipsis 20:12. El libro de la vida es el registro celestial de todos los que han aceptado el regalo de salvación de Cristo. Puede hacer referencia a esto en Apocalipsis 3, versículo 5. El nombre de cada creyente está escrito en este libro, por lo que ningún creyente tiene que temer el juicio. En cambio, los no creyentes serán juzgados conforme a sus obras. Pero esas obras, por buenas que hayan sido, no podrán salvarlos. Adicional, podemos también apreciar en este versículo 10 del capítulo 7 de Daniel, que Daniel vio el comienzo del juicio de Dios cuando se abrieron los libros. Todos tendremos que presentarnos ante Dios Todopoderoso para dar cuentas de nuestra vida. Si Dios juzgara su vida hoy, ¿cuál sería el veredicto? ¿Ha cumplido la voluntad de Dios? Cada día debemos ser conscientes de que le rendiremos cuentas a Dios por lo que hemos hecho en la vida. La muerte de la bestia representa la caída de Roma. Esto lo podemos apreciar en los versículos siguientes. Aunque esa bestia fue destruida, a otras bestias se les permitió vivir un poco más. Los reinos o sus culturas, de alguna manera, siguieron siendo identificables. La historia del mundo no llegó a su fin cuando Dios intervino con su juicio. Los versículos siguientes son bien interesantes. Ese alguien que es que podemos apreciar que dice la Biblia como un hijo de hombre, ese es el Mesías. Jesús utilizó este versículo para referirse a sí mismo. Podemos ver esto en Mateo 26:64, Lucas 21:27 y Juan 1:51. Las nubes del cielo representan al Hijo del Hombre como un ser divino. En toda la Biblia las nubes representan su majestad e imponente presencia. La gloria de Dios apareció en una nube en el Éxodo capítulo 16, versículo 10, y también en el capítulo 19, versículo 9, cuando se dio la ley en el Sinaí. Apocalipsis también menciona que Cristo vendrá en las nubes del cielo. Véase Apocalipsis 1:7 para que lo tenga como referencia. Vamos a profundizar en la explicación de la visión. Los santos del Altísimo son el verdadero Israel, el pueblo regido por el Mesías. Jesucristo entregó el reino al nuevo Israel, su iglesia, compuesta por todos los creyentes fieles. Su venida marcó la llegada del reino de Dios y todos los creyentes son sus ciudadanos. Podemos apreciar esto también en el capítulo 7, versículo 22, al igual que en el 27. Aunque Dios permita que haya persecución por un tiempo, el destino de sus seguidores es poseer el reino y estar con él para siempre. El cuerno que hace guerra contra el pueblo de Dios también se describe en Apocalipsis como la bestia a la cual se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esto es en Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Durante un tiempo el cuerno derrotará al pueblo de Dios, pero los que mueran por la fe, serán los verdaderos vencedores, porque recibirán grandes recompensas. No obstante, al final el cuerno será derrotado por el anciano de días. Los 10 cuernos o 10 reyes también son mencionados en Apocalipsis 17:12. En la visión de Nabucodonosor, en el capítulo 2,
También había los 10 dedos de los pies, en el capítulo 2, versículo 41 y 42. Aunque no todos los eruditos están de acuerdo sobre la identidad de estos 10 reyes, Apocalipsis 17, 12 al 14 nos dice que estos reyes harán guerra contra Cristo, pero Él, siendo el Rey de Reyes, los conquistará. El otro rey mencionado en el versículo 24 es el futuro hombre de pecado de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4. Bueno, a manera de conclusión, el significado exacto de la frase tiempo y tiempos y medio tiempo es objeto de discusión. Muchos eruditos creen que tiempo significa un año, tiempos se refiere a 2 años y medio tiempo representa medio año. Por lo tanto, esta frase se referiría a un periodo de 3 años y medio. El pueblo de Dios será sometido al dominio de este rey y a la persecución por un tiempo relativamente corto. Dios prometió entregarle su reino a su pueblo santo. El Hijo de Hombre se sentará en el trono y gobernará su reino eterno. Entonces el pueblo, los creyentes de Israel que queden, también llamados los santos, recibirá este reino bajo la autoridad de su Mesías, el Hijo de Hombre. Damos por terminado el estudio del capítulo 7 del libro de Daniel. El próximo estudio y el próximo video será del capítulo 8. Tengo unas preguntas que me gustaría que toda persona que esté disfrutando del contenido de este video, me gustaría que las contestaran. Dice, menciona las 4 bestias y lo que se puede interpretar de lo que representa cada una. ¿En qué momento Daniel recibió estas visiones? ¿Bajo el reinado de quién y antes de qué capítulo? ¿Quién es el anciano de días? ¿Quién es el Hijo de Hombre? Y una pregunta de contexto histórico, ¿quiénes gobernaban la tierra en ese tiempo histórico? Espero que este video sea de mucha bendición, de edificación, de consolación y de exhortación a toda persona que pueda disfrutar de su contenido. Se hace con mucho amor y con mucho cariño este video para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios me los bendiga. Los amo en el amor sublime de Jesucristo. Mucha paz. Nos veremos.